Gracias, señora presidenta. Permítame, en primer lugar, que salude a los compañeros de las organizaciones sindicales que están en la tribuna de invitados asistiendo a este debate. Un debate que se produce cuando ya han pasado 4 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley y en este periodo, desgraciadamente, la reforma laboral avalada por el Partido Popular y Convergencia y Unió no ha hecho más que profundizar en sus aspectos más negativos. Estos meses han servido para conocer las verdaderas intenciones de la reforma y para conocer también sus primeros y graves efectos. La vida y el paso y el tiempo, aunque sea breve, ha confirmado que la exposición de motivos de la reforma y las declaraciones del Gobierno manipulando la dramática situación de los parados son un monumento al fariseísmo político. La creación de empleo ha sido una mera coartada con la que legitimar las políticas de precariedad de esta reforma. Hoy, que ya no discutimos de valoraciones y de previsiones porque tenemos muchos datos tan contundentes como negativos de cuáles son los efectos que esta reforma apunta. Disponemos de las evidencias de cuáles son las verdaderas intenciones del Ejecutivo del Partido Popular. Basta con leer los informes del Fondo Monetario Internacional celebrando la bajada de salarios que ha provocado la reforma laboral y, sobre todo, leer el plan de reformas del Gobierno, la única concesión a la verdad que se ha hecho este Gobierno en 6 meses. En ese Plan Nacional de Reformas quedan claros los objetivos. En relación a la búsqueda de empleo, se dice de manera muy clara que el Gobierno pretende prácticamente asfixiar y ojivarizar los servicios públicos de empleo para encargar una parte de sus funciones a las empresas de trabajo temporal. Lo van a hacer y, si no, lo veremos. Sabemos que el gran objetivo de la reforma es disciplinar a la baja las condiciones de trabajo y salarios y sustituir la negociación colectiva por el poder unilateral del empresario. Con eufemismos, pero se explica en el Plan Nacional de Reformas. Una bajada de salarios que, por cierto, no se plantea de manera coyuntural en función del contexto de crisis, sino que se plantea de manera estructural. Es una clara expresión del intervencionismo legislativo de clase que pretende una distribución regresiva de las rentas producidas por el trabajo en beneficio del capital. Y para presionar a la baja los salarios, por supuesto que el mejor mecanismo es debilitar la negociación colectiva, el instrumento que durante años han construido los trabajadores de nuestro país. Y, sobre todo, sustituir la negociación colectiva por la primacía del poder absoluto del empresario en la determinación de las condiciones de trabajo. Eso se explica en el Plan Nacional de Reformas. Hoy, desgraciadamente, disponemos ya de algunos datos sobre los primeros impactos de la reforma. Señora ministra, no ha creado empleo. No lo podía crear, se lo dijimos, pero tampoco ha evitado la destrucción de puestos de trabajo. Muy al contrario, ha incentivado que la manera de ajuste del empleo sea cada vez más el despido. De la flexibilidad interna ya nadie se acuerda, es música celestial. La única medida de flexibilidad interna que se está aplicando en estos momentos en las empresas es la bajada de salarios por la vía de la modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41. ¿Y sabe por qué? Ya existía esa posibilidad en la legislación anterior, pero esa posibilidad de descuelgue en la aplicación de convenios estaba sometida a la negociación con los empresarios y los sindicatos. Y ustedes, como parece que le tienen fobia a las organizaciones sindicales y a la negociación colectiva, han impuesto un mecanismo de reducción unilateral de los salarios por parte del empresario sin ningún tipo de intervención de los representantes de los trabajadores. Por supuesto que en relación al despido ha sucedido lo que ya habíamos dicho. Se está aumentando la destrucción de empleo, no solo por la reforma laboral, sin duda, sino porque ustedes, obsesionados por la reforma laboral, han ignorado deliberadamente que la principal causa de destrucción de empleo es la asfixia financiera de las empresas y la reducción de la inversión pública. Esa asfixia financiera de los bancos y la reducción de la inversión pública es lo que está destruyendo empleo, pero su reforma laboral es la que ha actuado como autopista para que eso sea posible. Una reforma laboral que ha abierto al menos 5 grandes boquetes de entrada de agua para el despido más fácil y más barato. Y, desgraciadamente, como también dijimos, no va a ofrecer más seguridad, ni a trabajadores ni a empresas. Su reforma, al intentar acabar con la negociación colectiva y facilitar el despido, ha provocado un incremento de judicialización de los conflictos. Como ustedes, además, los del Partido Popular, pretenden limitar la tutela judicial de los jueces, nos encontramos con una realidad, y es que los jueces se están empezando a sublevar y han dicho que no, que es su obligación constitucional controlar la causalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de los despidos, y lo van a hacer. ¿Y eso sabe qué significa, señor ministro? No más seguridad para las partes, sino más litigiosidad. Y si no, que se lo pregunten a un destacado abogado de empresas, el señor Antras, muy conocedor de estas cosas, y le explicará qué está sucediendo en estos momentos en el marco de las relaciones laborales.
En los próximos meses, señora ministra, veremos cómo el Estado español tiene que dar explicaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vulneración de las directivas comunitarias. Podemos incluso asistir a un pronunciamiento condenatorio por parte del Comité de Libertad Sindical de la OIT por incumplimiento de los convenios 87, 98 y 154 de la OIT a partir de la denuncia presentada por las organizaciones sindicales. Eso es lo que desgraciadamente va a suceder. No solo se van a deteriorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino que incluso el sistema institucional de nuestro país va a quedar entredicho internacionalmente. Durante la tramitación de este proyecto, desgraciadamente, como han dicho otros portavoces, se ha empeorado su contenido. Lo dijimos ese día que usted empezó, el día 8 de marzo, el día que usted empezó su intervención diciendo «va por las mujeres», lo que no sabíamos si era por los derechos o por las tortas. Ese día empezó un ataque en toda regla a las mujeres trabajadoras. Pues la tramitación de este proyecto solo ha hecho que empeorar la condición de las mujeres trabajadoras, al haber incorporado la enmienda de Convergencia y Unió que plantea la libre disposición de un 10% de la jornada laboral. Esta reforma laboral saldrá del Congreso como una ley misógina, claramente misógina, que castiga especialmente a las mujeres, entre otras cosas porque está anclada en el más absoluto fariseísmo. Después de atacar ustedes los derechos de las mujeres, se permiten el lujo de hacer maravillosos párrafos hablando de la conciliación de la vida laboral y familiar con jornadas flexibles, eso sí, después de haber atizado un buen recorte a los derechos de los trabajadores, especialmente las mujeres. En el Senado, desgraciadamente, no ha hecho nada más que profundizar algunos de estos aspectos regresivos. Han incorporado ustedes enmiendas referidas a las muchas y variadas bonificaciones de la contratación. Señora ministra, unas bonificaciones que, a nuestro entender y al entender de muchos expertos, no sirven para crear empleo, solo han servido para regar el mar y para tirar dinero público. Unos recursos como las bonificaciones a la contratación que no crean empleo, que bien podían servir para activar las políticas de empleo y para facilitar la empleabilidad de las personas en peores condiciones. Pero también ustedes en el Senado han puesto de manifiesto el poco valor que le dan al Congreso de Diputados y al Parlamento en general. Han perpetrado un acto de verdadera mutilación de la democracia parlamentaria y la concertación social, porque lo de la modificación con sorpresa, con nocturnidad, con alevosía y con desprecio del diálogo social que el Partido Popular ha hecho en relación a la Ley 27/2011 con las lagunas de cotización es eso. No es posible, con una ley tan importante, la reforma laboral y la ley de seguridad social, que ustedes de sorpresa planteen una modificación por las espaldas, sin diálogo social con los sindicatos, sin haber hablado antes previamente en sede parlamentaria. Eso sí, después de haber llenado la boca 1000 veces de que ustedes son los que han recuperado el consenso del Pacto de Toledo. Me estoy empezando a poner a temblar de lo que entienden ustedes por consenso en relación a la seguridad social. Señora ministra, señores y señoras diputados del Partido Popular, que sepan ustedes que la modificación que han introducido en esta ley en relación a las lagunas de cotización afecta al menos al 51% de los cotizantes, que van a ver reducidas sus bases de cotización. ¿Y a que no adivinan ustedes a quién va a afectar de manera más negativa? Pues sí, a las mujeres, a las que tienen más lagunas de cotización, a las que van a verse más perjudicadas por esa reforma impuesta en el último momento. Termino, señoras y señores diputados, con un aspecto que creo que es importante. Esta reforma va a destruir empleo. Esta reforma no beneficia a los trabajadores, pero es que tampoco beneficia a los empresarios y a la economía del país. Esta reforma solo interesa a aquellos empresarios, modelo Arturo Fernández, vicepresidente de la COE, por cierto, propietario de las empresas de hostelería de este Congreso, que ha aprovechado la crisis para intentar congelar, cuando no rebajar, los salarios de los trabajadores. Que se enteren también los señores y señoras diputados. Ese tipo de capitalismo de casino que quiere instalarse en Eurovegas, ese tipo de capitalismo de casino que solo vive denunciando el sector público, pero siendo compinche de quienes gobiernan, esos son los únicos beneficiados de su reforma laboral, desgraciadamente. Por último, termino, son muchas las voces que han planteado la inconstitucionalidad de algunos aspectos importantes de esta reforma. La nuestra también. Es por eso que creo que más pronto o más tarde va a llegar al Tribunal Constitucional. Desde aquí ya le decimos a todos los grupos de la Cámara que nosotros vamos a ser favorables a la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad. Pero déjenme que les diga que para ese recurso creemos sinceramente que hay que unar dos cosas: legitimidad y autoridad. La legitimidad la dan 50 diputados y diputadas. Tienen los 11
del Grupo de Izquierda Plural. La autoridad la da haberse opuesto desde siempre a este modelo desregulador y precarizador de las relaciones laborales, y creo que nuestro grupo, el Grupo de Izquierda Plural, sus 11 diputados y 1.700.000 votos, tiene también esa autoridad. Autoridad y legitimidad que ponemos al servicio de todos los que se han opuesto a la reforma laboral y que estén dispuestos a ir juntos al recurso de inconstitucionalidad. Por último, una llamada de esperanza. Tiene razón el señor Tardá. Ustedes nos han vencido democráticamente, es verdad, pero no nos van a derrotar. Hoy los trabajadores saben que después de esta pequeña derrota, la batalla continúa en la sociedad, en la calle y en las empresas, y hemos pasado situaciones mucho más difíciles que esta, de las que no hemos salido derrotados. Los trabajadores y trabajadoras encontrarán los mecanismos para defender sus derechos. No le quepa ninguna duda, señora ministra.